Hola, bienvenidas a todas, gracias por participar. En este encuentro vamos a proseguir en en nuestro ciclo de este año, que el ciclo de este año tiene, o sea, el objetivo es decir, no resolver, sino pero dar respuesta muchas veces a preguntas frecuentes que no solamente como neófitos, no como iniciados, sino cualquier persona que practica la terapia floral, en algún momento pues puede tener dudas o inquietudes, ¿no? Entonces, pues vamos a intentar dar respuesta a esas preguntas más frecuentes que nos puedan surgir, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema que es súper importante, la dosificación, la frecuencia y el seguimiento en terapia floral. ¿Mm? Pero antes de profundizar, vamos a hacer, mira, una pequeña diferencia entre los términos. Personalizar es preparar el remedio para una persona, ¿no? Y individualizar el tratamiento quiere decir adaptar ese remedio que lo hemos hecho personal, pero a las necesidades tanto emocionales como mentales específicas de la persona. Entonces, cuando con la terapia floral nosotros como terapeutas personalizamos el tratamiento al ir dirigido a una persona, pero además lo individualizamos porque lo hacemos exclusivo, porque exactamente lo focalizamos en sus necesidades tanto emocionales como mentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, vosotros sabéis que un terapeuta, o sea, nosotros como terapeuta en terapia floral, pues no solo somos la persona que prescribe la esencia, ¿no? También el terapeuta en terapia floral escucha activamente, interpreta, interpreta los estados emocionales de la persona que tiene delante, ajusta el tratamiento, por eso, de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a sus criterios, y los adapta y los ajusta a la necesidad de la persona que atiende, ¿no? Entonces, contribuyendo en todo momento a la educación emocional de la persona a lo largo del proceso. Como conclusión, podemos decir que el remedio personalizado que le entregamos a la persona es la síntesis de la energía que tú, como terapeuta, has decidido incorporar en el frasquito, y que se traduce, esa energía se manifiesta a través de la esencia que ha elegido. Por eso en terapia floral siempre hay que tener que presente que no tratamos los síntomas, acompañamos procesos emocionales con precisión y sensibilidad. Estas son palabras de Eduardo Greco, ¿no? Entonces, una correcta aplicación de la terapia floral no depende solo de elegir cuáles son la esencia adecuada, sino también es importante observar cómo se administran y cómo se acompañan en el tiempo. Por eso, por ejemplo, en todo este proceso, la dosificación, la frecuencia y el seguimiento son pilares fundamentales. ¿Para qué? Para que haya un proceso terapéutico efectivo, consciente y seguro. Entonces, las esencias florales son esencias vibracionales, ¿eh? Que Edward Bach su uso terapéutico es armonizar las emociones, pero su efectividad depende en gran medida de cómo se administran. Por eso, como os decía, vuelvo a repetir, la dosificación, la frecuencia y el seguimiento son pilares fundamentales, ¿no? Y Edward Bach nos decía, la suavidad y la simplicidad del método no significa falta de constancia. ¿eh? Entonces, en este encuentro ahora vamos a profundizar un poco en cada pilar, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la dosificación. La dosificación, pues, va a garantizar ¿eh?
ese estímulo energético necesario. Así, por eso, una buena dosificación se basa efectivamente en la frecuencia de la toma y también en la individualidad, porque acordaros que antes hemos dicho que es personalizar, individualizar el tratamiento, hacerlo exclusivo, eso es importante en la dosificación, porque no hay fórmulas generales, no hay fórmulas para casos, no, hay cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, es importante que la dosis que va a tomar cada persona estimule el equilibrio emocional, sin necesidad de que medie efecto químico ninguno, ¿no? Entonces, para una buena dosificación hay, por ejemplo, reglas básicas, ¿no? Que como decía, os vuelvo a repetir, por una parte, hacer exclusivo el tratamiento, individualizarlo, ¿eh? Porque Edward Bach nos decía en su escrito que cada persona es única, no hay una receta estándar, ¿no? Entonces, cada persona necesita, según de acuerdo a su estado emocional, necesita una combinación distinta. Y luego, otra regla, además de la individualización, es también, es como menos es más, ¿no? Es decir, nosotros como terapeutas, no solamente al principio, sino tenemos que ayudar a la persona a priorizar. Es decir, porque es mejor poca esencia bien elegida que muchas sin enfoque. Entonces, ¿qué significa priorizar? Priorizar significa cuál es el estado emocional o el conflicto que hay que atender primero. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que intentar que no abarcar, no querer abarcar todo al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona muchas veces pueden aparecer muchos estados emocionales, muchas emociones mezcladas, pero no todas tienen importancia en ese momento. Por eso Eduard Bach, ¿cómo llamó a la terapia floral? La terapia de pelar la cebolla. Y con esta denominación, ¿qué nos aconseja? Ir por capas y en principio dar prioridad a lo más urgente, a lo más dominante y a lo más bloqueante. Entonces, ¿por qué? Porque ahí estás basando la efectividad del remedio. Realmente lo estás haciendo exclusivo, efectivamente, o sea, fijándonos efectivamente en esa individualidad, ¿no? Entonces, pues yo voy a nombrar ahora una serie de pequeños criterios que nos pueden ayudar a priorizar, ¿no? Por ejemplo, fijémonos en lo más intenso que presenta la persona. Es decir, esa emoción que la persona te describe con más fuerza. Por ejemplo, es decir, no puedo dormir por el miedo, o tengo miedo, o tengo rabia. O sea, en el momento que te define el estado emocional, ahí en esa tenemos que focalizar la atención, ¿no? Entonces, a lo mejor hay varias emociones, ¿no? Entonces, focalizarnos en cuál es la emoción, ¿eh? La emoción que le bloquea, que le impide avanzar, que le impide realmente, que le altera su estado emocional, ¿no? Por ejemplo, decir, esta emoción además no me permite llevar una vida, o tengo, el efecto puede ser la ansiedad. Entonces, fijarnos realmente en lo que más bloquea, en lo que más le impide, ¿no? Y luego, por ejemplo, vosotros, fijaros, o sea, Edward Bach dijo que uno de los requisitos importantes es fijarnos en el momento actual. Es cierto que es muy importante tener en cuenta, por supuesto, el estado actual, o sea, el estado que digo actual, no, el estado pasado, el historial de la persona. Pero nosotros estamos preparando las flores de acuerdo al momento, a lo que siente en el momento actual. Y muchas veces, a lo mejor hay emociones que no han sido procesadas, que pueden venir del pasado, pero lo importante es lo que estás sintiendo ahora, en el momento presente. Y luego, por ejemplo, también es importante indagar efectivamente en su causa,
en su causa, en la causa raíz, y ver realmente cuál es el origen del estado actual, de lo que siente. Muchas veces tenemos que hacer hincapié en la causa raíz, ¿no? Entonces, eh, eh, a mí me gustaba mucho Susana Violete que decía, no intentes tratar todo, trata lo esencial primero, porque priorizar es elegir dónde empezar el proceso de sanación, no ignoren lo demás. Entonces, en dosificación efectivamente partimos de que lo estándar que es 4 gotas, 4 veces al día. Y vosotros sabéis que la dosificación, o sea, la gotita, la dosificación es más energética que farmacológica, ¿no? No hay norma, no hay una norma, no hay una norma, él no estableció unas normas que decir para el tema de la dosificación, pero sí, efectivamente, nos señaló una serie de contextos y de cosas que tenemos que tener en cuenta y que se convierten en normas claras para que se trabajen y se apliquen las flores, las esencias florales con seguridad, con coherencia y con criterio clínico, teniendo en cuenta la sensibilidad y la intensidad emocional de la persona. Entonces, por ejemplo, voy a hacer alguna referencia, por ejemplo, en la dosificación en niños, pues cuanto menos flores usemos, mejor. Por ejemplo, a lo mejor 1, 2, 3, incluso 5 como máximo, como máximo. O sea, no sobrecargar la fórmula, ¿no? Porque vosotros pensar que realmente, por ejemplo, un niño tiene menos capas de cebolla, ¿no? Que un adulto, ¿no? Entonces, realmente ellos van a resolver a lo mejor su desequilibrio emocional, que a lo mejor con dos flores, ¿no? Entonces, intentar con los niños priorizar lo emocional, lo inmediato, o sea, lo que se observa, ¿no? Miedo, inseguridad, cambio, falta de adaptación a cambio, tal. Luego, por ejemplo, os recomiendo también que las preparaciones sean sin alcohol, o si a lo mejor hay algunas veces que a lo mejor pues o no tiene glicerina o no tienes cómo prepararla, pues incluye, o sea, es a lo mejor o sea, ese preparado, ese frasco, dilúyelo, o sea, que vaya como muy diluida, ¿no? Muy diluido. Y la dosificación común, o sea, en niños, perdona, la dosificación común es 4 gotitas, 3, 4 veces al día. O sea, y luego, por ejemplo, el vehículo puede ser el agua, pero también puede ser la pacha, también puede ser una leche, o sea, en la muñequita, incluso aquí detrás de las orejitas también se le puede poner, ¿no? Eh, luego, y luego es muy importante involucrar a los padres, al entorno. Eso es importante porque realmente, por ejemplo, un niño pequeño, pequeñito, no tiene autonomía, con lo cual realmente por eso es importante involucrar al entorno, ¿no? Entonces, ahora os voy a hacer referencia de los adultos. Pues efectivamente, en el número de gotas hay una mayor flexibilidad, ¿no? Pero os recomiendo que sean hasta un máximo de 6 o de 7. Siempre tener en cuenta que nosotros como principio tenemos que ayudar a la persona a priorizar. Cuantas menos, mejor. Y entonces, que el preparado sea coherente y ajustado a su intensidad emocional, ¿no? Y siempre tener en cuenta que eso es importante, transmitírselo a la persona, que se puedan, que la terapia, las dosis, porque hay mucha gente que puede interrumpir a lo mejor el tratamiento, pues porque está tomando medicamentos y tal. Entonces, totalmente compatible y combinable con procesos terapéuticos, tanto de psicoterapia, medicinales, farmacológicos, ¿no? La dosificación común, 4 gotitas, 4 veces al día. 4 veces al día. Entonces, incluso, eh,
yo recomiendo que en los adultos, o sea, en los adultos, no cambiemos la fórmula muchas veces porque vosotros sabéis que los patrones emocionales en adultos están mucho más arraigados que en un niño, con lo cual a lo mejor no es suficiente a lo mejor que una semana, sino que va a requerir a lo mejor como mínimo por lo menos 3, 4 semanas. Incluso hay veces que se repite, a lo mejor porque las personas vienen a consulta y te das cuenta realmente que siguen los mismos patrones emocionales que había venido, con lo cual eso quiere decir que a lo mejor esa emoción en desequilibrio está muy arraigada, con lo cual, o sea, en 2 días no va a resolver, no se va a procesar, con lo cual necesita más tiempo, ¿no? Eh, y luego, por ejemplo, también es importante que nosotros como terapeutas fomentemos la autoobservación en la persona. O sea, es decir, es importante, como decía, la autoobservación en el sentido que cuanto más consciente sea de su proceso, más efectivo va a ser el proceso, ¿no? Y luego también os quiero hablar de personas mayores, pues personas mayores a partir de los 60 o así, ¿no? 60, 70. Entonces, aquí hay muchas veces que tenemos que tener en cuenta a lo mejor, no, o como, o sea, transmitirle a la persona la simplicidad, la simplicidad del sistema. No es un sistema complicado de administrarse, ni mucho menos, ¿no? Entonces, pero tenemos que tener en cuenta, en personas mayores, pues, ciertas posibles sensibilidades, que puedan a lo mejor interferir. Por ejemplo, personas que a lo mejor le das con alcohol y ellos, pues porque están tomando medicación, aunque la cantidad es mínima, pero prefieren no tomar nada de alcohol. Entonces, todas esas cosas, o sea, es bueno antes de preparar la fórmula tenerla en cuenta, ¿no? Y luego también adaptar la dosificación a sus rutinas diarias, ¿eh? A sus rutinas diarias, decir, pues preguntar a qué horas, porque claro, cuando tú a lo mejor nosotros como terapeutas te levantas, pues 6, 7 de la mañana y eso, no, a la gente a lo mejor, personas mayores, pues que se levantan a lo mejor a las 10 o a las 9. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego, por ejemplo, eh, por eso, porque es muy importante observar la adherencia al tratamiento, en cualquier edad, ¿no? Pero sobre todo con personas mayores, la adherencia quiere decir cómo se administra, observar cómo se administran las flores, ¿no? Porque hay personas que te dicen, eh, que se le olvidaron, o incluso, o sea, es ver realmente, no solamente en personas mayores, también puede haber en adultos, es muy importante ver las resistencias que puede haber frente a la terapia floral, porque eso ya es un motivo de interferir en la efectividad de la fórmula, ¿no? Entonces, en el cuidado o sea, con la terapia floral, intentemos integrar el cuidado emocional de la persona, ¿eh? Para que realmente le acompañe en este proceso, ¿no? Eh, y precauciones importantes, en cualquier edad, ¿no? La terapia floral es una terapia suave que no sustituye a ningún tratamiento médico. ¿eh? Hay que tener cuidado, no tener cuidado, pero, por ejemplo, una mujer embarazada, pues efectivamente tener cuidado en el sentido que a lo mejor no le vamos a introducir alcohol, ¿no? O sea, una serie de cosas, por ejemplo, con personas, pacientes, pues que tienen algún problema con el alcohol, ¿no? Pacientes que están con tratamiento oncológico. O sea, tener cuidado en ese sentido, sobre todo con el conservante. ¿eh? Mantener una higiene y una correcta preparación del frasco. Y esto os lo digo porque muchas veces, fíjese que yo creo que hay terapeutas que me han comentado, yo creo que el frasco, que las flores se me han puesto mal. Y ni mucho menos, no el frasco. A lo mejor el paciente, dice, me recomendó un paciente que le salieron cositas y tal. Y cuando investiga, a lo mejor no ha habido
una correcta higiene y una correcta aplicación de la terapia. Por eso es importante, ¿no? Entonces, luego, por ejemplo, se nos pueden presentar eh, situaciones agudas, ¿no? Entonces, y la dosificación en estos casos se puede aumentar la frecuencia, ¿eh? Sin cambiar el número de gotas. ¿Eh? Se puede cambiar, en vez de decir, en vez de tomarlas 4 veces, las va a tomar 6 veces, 8 veces. ¿Eh? Ahora, es muy importante evitar, o sea, evitar nosotros como terapeutas que haya una subdosificación, es decir, que la persona esté tomando, dice, es que usted me dijo 5, pero es que a mí hay 2 que no he podido tomar. Eso es importante, o sea, es importante evitarla, ¿no? La subdosificación, las menos cosas, ¿no? Y también evitar la sobredosificación, es decir, porque en algunos momentos pues he tomado, dice, y personas que a lo mejor te refieren, y fíjese que tomé más creyendo y tal, y luego estaba más ansiosa, y luego he tenido más miedo, efectivamente, ¿sabes? Entonces, bueno, pues vamos a pasar a hablar de un tema que también es muy importante, la frecuencia. ¿Eh? Bach nos habló de la importancia en terapia floral de restaurar la armonía entre el alma y la personalidad, ¿no? Pero, pero nos señaló que en la terapia floral la frecuencia regula la constancia del estímulo vibracional y favorece la armonización. La frecuencia regula la constancia del estímulo vibracional y favorece la armonización. Efectivamente, la frecuencia, porque las flores lo que van a elevar las flores, las emociones, es energía vibratoria, ¿no? Entonces, las esencias florales lo que van a hacer es elevar el nivel vibratorio de esa emoción que por algo externo bajó de vibración, la bloqueó. Entonces, por eso, al respecto, él nos dijo, la repetición ayuda a mantener la conexión en el proceso de armonización interna. Las flores actúan de forma sutil, por eso necesitan repetición constante para sostener el cambio emocional. Entonces, aquí él siempre nos enfatiza que su sistema es un sistema curativo, natural, simple y delicado. Pero, aunque actúa de forma automática, no actúa sin disciplina. O sea, ese es el principal requisito, la disciplina. Entonces, cuando hablamos de frecuencia, hablamos de varias tomas al día. Entonces, la podemos traducir en repetición. Entonces, y esa repetición es lo que nos va a ayudar a mantener el efecto vibracional, porque el tratamiento deja de ser efectivo si hay, como hemos visto antes, una subdosificación o si la persona solo las toma cuando se acuerda. No, no. Entonces, la frecuencia debe ser constante y coherente a la intensidad emocional de la persona. Entonces, por ejemplo, nosotros es importante observar, observar la respuesta emocional que tiene la persona, porque hay muchas veces, hay casos en los que hay que aumentar ¿eh? o disminuir la frecuencia, ¿no? Pero está claro que en cualquier caso la frecuencia diaria debe ser el sostén del proceso, para que se produzca una serie de casos y se puedan procesar el estado emocional en el tiempo. En el tiempo. Entonces, incluso, o sea, nosotros como terapeutas tenemos en todo momento que intentar evitar que la persona interrumpa el tratamiento, porque realmente, por ejemplo, aunque Bach defendía
defendía la simplicidad del sistema, en ningún momento nos señalaba que hubiera o que hubiera descuido en la toma, ¿no? Porque él decía, la simplicidad del sistema exige precisión en la aplicación. ¿Por qué? ¿Y cuáles son los beneficios de mantener una buena frecuencia? Por una parte, mantener activa la acción terapéutica de las flores, mantenerla activa. Por otra parte, es decir, que esos cambios emocionales sean progresivos, sean progresivos, porque él, es decir, él vio que realmente a través de investigación, de tratar a sus pacientes, él vio que esas 4 gotitas son suficientes para elevar la naturaleza, o sea, lo que es la energía vibratoria de cada emoción, ¿no? Y reforzar las flores, la dosificación permite reforzar el proceso de autoconciencia. A mí me encanta muchas veces cuando hay personas que están tomando las flores y te dicen, fíjese que desde que tomo las flores me siento más yo. Aquí, efectivamente, ¿eh? Porque hay un proceso de autoconciencia y eso es importante, ¿no? Eh, y luego vamos a hablar también de un caso, es el seguimiento. Edward Button decía, si la emoción cambia, la fórmula también debe cambiar. ¿Eh? Entonces, aquí, en este apartado, yo lo que quiero hacer es enfatizar en la importancia de hacer un buen seguimiento, en la importancia de tener la oportunidad de reevaluar al cliente, de a lo mejor de observarlo, poderlo observar periódicamente. Que esto nos permita desarrollar una observación continua, ¿no? Para realmente ver el proceso, el progreso en sus conductas, en sus emociones, ¿no? Y así con el resultado de qué? Con el resultado de poder evaluar los cambios tanto emocionales como conductuales como energéticos que se están produciendo, ¿no? Entonces, el terapeuta, el terapeuta debe observar esos cambios sutiles y ajustar el tratamiento en consecuencia. ¿Eh? Vamos a hablar ahora de la importancia de llevar un registro para hacer un buen seguimiento. ¿Eh? Pues, ¿cuál es la función de llevar un registro? O sea, el registro puede ser una ficha de consulta que uno a nivel personal se elabore o que ya tenga o que se la diseñe. Incluso yo, por ejemplo, os pasé la ficha de consulta que nosotros utilizamos, ¿no? Y es decir, como está en Word, ahí cada uno se la puede ajustar pues de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entonces, si algunos necesitáis volver y se vuelven a mandar, ¿sabes? Es importante. Pero aquí, ahora vamos a centrarnos en la importancia de llevar un registro en terapia floral, ¿no? Pues por una parte, la función de esa hojita, de ese registro, nos va a permitir observar los cambios emocionales, tanto pequeños como grandes, que sean significativos, ¿no? Y luego también nos va a permitir fomentar en todo momento una dosificación ordenada y constante, porque realmente cuando tú como terapeuta toma registro, pues puedes observar realmente cuál es la evolución de la persona y la frecuencia que te están permitiendo ese progreso, ¿no? Porque la efectividad de la terapia no depende de la cantidad, sino de la constancia, de la observación y la adaptación. Son palabras de Edward Bach que siempre que nos las tenemos que registrar, registrar, ¿no? Entonces, porque el seguimiento nos va a permitir adaptar o ajustar, como te decía, ajustar la terapia
según la evolución del paciente. ¿Mm? Entonces, ¿y cuáles son? Examinar, perdón, perdón. Entonces, y examinar y evaluar cuáles son las reacciones de la persona, sobre todo incluso en determinadas situaciones, ¿no? Entonces, llevar un registro ¿eh? No es no es un simple trámite, ¿eh? Es una herramienta central que tenemos que utilizar como terapeutas para trabajar con criterio, trabajar con coherencia y trabajar con profesionalismo. ¿Eh? Entonces, porque el objetivo, como decía, de la ficha o del registro es ver la evolución real de la persona, ¿eh? Y bueno, y evaluar pues cada uno, cada dos, cada tres, cada uno establece un periodo, ¿no? Y luego observar los cambios, nos va a permitir observar los cambios en el estado emocional y conductual de forma gradual, eso es importante, ¿no? Cuáles son, detectar cuáles son los avances, cuáles son los estancamientos, cuáles son los retrocesos de la persona atendida, que eso muchas veces determina el cambio, cuáles son las fórmulas que tienes que ir añadiendo, porque esto es la terapia y perder la cebolla, ¿no? Y quita una capa, pero va a surgir otra cosa. Entonces, por eso es importante hacer una buena observación, ¿no? Luego, por ejemplo, también eh, mejorar. Eso le permite muchas veces, eh, cuando cuando hay un buen registro, nos permite como terapeuta elegir mejor la esencia, ¿no? Porque tiene evidencia, efectivamente, y eso te permite elegirla mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque gracias al registro vas a saber qué esencia ha usado, ¿eh? Que te han realmente ayudado, le han ayudado a la persona a progresar, identificar también cuáles no funcionan, ¿eh? Cuáles funcionan y cuáles no. Entonces, ¿para qué? Para ajustar las fórmulas de acuerdo a su evolución. Y ajustar las fórmulas con mayor precisión. Entonces, porque además a mí me gustaba mucho como una persona decía, es que sin registro el terapeuta trabaja ciega. Y es cierto, ¿eh? Es cierto, ¿no? Entonces, por eso la revisión de Va a las tomar. sesiones también muchas veces es importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir muchas veces Sí, tú reflexionar sobre cada caso. ¿Eh? Muchas veces a lo mejor también nos va a impedir que tomemos decisiones impulsivas o improvisadas bien. sobre algo que realmente no está observando, ¿no? Y luego también es importante, porque cada uno, como se dice, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y entonces el llevar un registro personaliza incluso tus tratamientos, ¿no? Entonces te permite desarrollar tu propio, tu propio criterio como terapeuta, ¿no? Entonces, incluso también cuando a lo mejor, por lo típico, yo muchas veces, a lo mejor no delante de la persona, ¿no? Pero muchas veces lo que hago, cuando se va la persona, pues a lo mejor, porque yo en la ficha a lo mejor he puesto pues clave, cosas que luego me recuerden a la hora, cuando se va la persona, a lo mejor a hacer pues como con más detalle, ¿no? Entonces, eso permite esas anotaciones y ese registro va a permitir fortalecer la relación, la alianza, como se dice, la alianza terapéutica, porque realmente muchas veces la persona observa que realmente, o sea, tú estás tomando conciencia de todo, que estás registrando todo, ¿no? Entonces, para, para llevar un buen registro, tenemos que tener claro que al paciente, como decía, le da la sensación, le proporciona la sensación de sentirse escuchado y tomado en serio por parte del terapeuta que le está atendiendo, ¿no? Entonces, el registro ya tenemos un beneficio, genera confianza
y continuidad. Pero al terapeuta también refuerza su ética, su responsabilidad profesional. ¿Por qué? Porque ve la importancia de dejar constancia del trabajo realizado. Constancia a lo mejor para uno mismo, pero es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ese registro le va a ordenar su práctica, especialmente, por ejemplo, si son personas a lo mejor pues que tienen muchos pacientes, ¿no? Pues eso le va a permitir llevar un orden, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué es importante que el registro debe incluir, ¿no? Por una parte, la fecha de la consulta, ¿no? El motivo principal, ¿eh? El motivo principal que le pasa al paciente, ¿no? ¿Eh? Las emociones clave, clave observada, y el motivo por el que, o sea, a lo mejor, porque la esencia indicada, por ejemplo, esas emociones clave observadas, muchas veces, pues ponemos, yo por lo menos pongo, en la ficha tengo un motivo más y luego flores elegidas, ¿no? Y entonces las pongo para que haya una coherencia entre la flor que yo he puesto y el motivo por el que lo he puesto, ¿no? Entonces, la esencia indicada, y luego, por ejemplo, también hay un apartado que te permite observaciones. Yo pongo observaciones, ¿no? Y observaciones hace referencia a la evolución observada desde la sesión anterior, ¿no? Porque esas observaciones son relevantes, son importantes para determinar a lo mejor o sea, el proceso, cómo se está dando la evolución de la persona y cuáles son las flores efectivamente que le están apoyando, ¿no? Que le están apoyando. Entonces, eh, pues lo que no se registra no se puede evaluar ni mejorar, ¿no? Entonces aquí, además de las observaciones relevantes, en el registro también es importante que indiquéis la frecuencia, la dosificación, o sea, eso es importante, ¿no? Entonces, que el registro se convierta en una herramienta que nos ayude a pensar mejor, a acompañar mejor y a aprender. Y muchas veces la oportunidad de aprender de cada paciente. Gracias a las observaciones que tú